Mi nombre es Maya Thompson. Tengo 28 años. Y la primera vez que mi familia llamó inútil a mi invención, lo hicieron durante la cena como si estuvieran revisando un mal chiste. Mi mamá se recostó en su silla, se cruzó de brazos y sonrió con desdén ante el pequeño dispositivo en mi mano. Nadie va a comprar esa invención ridícula. Quédate con el trabajo que realmente paga. Mi papá asintió sin dudarlo. Basta de esta fantasía. No va a ninguna parte. Mi hermana sonrió desde el otro lado de la mesa, golpeando su tenedor contra su vaso. Cuidado o empezará a llorar. Luego todos se rieron. No una risa suave, no una risa incómoda. El tipo de risa que te dice que la gente ya ha enterrado tu sueño y solo está esperando que dejes de luchar por él. Miré el prototipo, el pequeño dispositivo que había construido con noches en vela, dinero prestado y manos aún marcadas con pequeñas quemaduras de errores de soldadura. Estaba diseñado para detectar cambios tempranos de estrés y salud en las mascotas antes de que los dueños notaran que algo andaba mal. Para mí, era un salvavidas. Para ellos, era la prueba de que había malgastado mis 20 años. No discutí. No lloré. Solo sonreí porque algo dentro de mí se quedó extrañamente silencioso. Y meses después, cuando los números de la compraventa por $100 millones se hicieron públicos, mi teléfono no paraba de sonar. Mamá, papá y hermana, dejé que sonara antes de contarles lo que dijeron después de esa noche y lo que sucedió después de que me levanté de esa mesa. Dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y cómo está el tiempo donde estás? ¿Coincide con tu estado de ánimo esta noche? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. La noche después de esa cena, llevé mi prototipo a casa en una bolsa de papel del supermercado porque mi hermana había derribado accidentalmente la caja en la que lo había traído. Un sensor se había agrietado, el puerto de carga estaba suelto y había puré de patatas untado por la carcasa. Ese debería haber sido el momento en que me rendí. En cambio, me senté en el suelo de mi apartamento a la 1:17 de la mañana, limpié el dispositivo con una camiseta vieja y susurré, tú y yo no hemos terminado. Mi madre, Elaine, me envió un mensaje de texto antes del amanecer. Por favor, no te avergüences más. Tu padre y yo hablamos. Necesitas estabilidad. Mi padre, Robert, envió una oferta de trabajo 10 minutos después. Mi hermana, Jenny, añadió una frase que dolió más que la de ambos combinada. Algunas personas están destinadas a ser empleadas, Maya. Eso no es un insulto. Es la realidad. Me quedé mirando el mensaje hasta que mi pantalla se apagó. Luego abrí mi portátil y trabajé hasta que mis ojos se emborronaron. La invención se llamaba PulsePad, un monitor inteligente ligero que se enganchaba a un collar de mascota y rastreaba microcambios en el movimiento, la inquietud, los patrones de respiración, las tendencias de temperatura y el comportamiento de estrés. La idea surgió de perder a mi viejo perro, Buster, cuando tenía 22 años. Había estado un poco raro durante días, pero no supimos lo grave que era hasta que fue demasiado tarde. No dejaba de pensar, ¿y si algo nos hubiera advertido antes? Esa pregunta se convirtió en bocetos. Los bocetos se convirtieron en circuitos. Los circuitos se convirtieron en PulsePad. Mi familia solo veía un dispositivo de plástico en un collar. No veían el dolor detrás de ello. No veían las noches que comía fideos sobre mi teclado, me enseñaba diseño de hardware después del trabajo y lloraba en silencio cuando una versión tras otra fallaba. La versión 1 se sobrecalentaba. La versión 2 agotaba la batería en 90 minutos. La versión 3 confundió a un gato durmiendo con uno en pánico. La versión 4 fue la que llevé a la cena. No era perfecta, pero estaba viva. 2 días después de que mi familia se riera de mí, llamé a Alex Miller, un ingeniero que conocía de un taller de incubadora tecnológica. Esperaba un rechazo educado. En cambio, después de estudiar mis datos, dijo, Maya, esto es un desastre, pero no es inútil. Aquí hay algo. Casi lloré, no porque me elogiara, sino porque no se rió. Alex vino ese fin de semana con una caja de herramientas y 2 cafés. A medianoche, mi apartamento parecía una zona de desastre. Cables cubrían la mesa,
placas de sensores estaban junto a pizza fría, y se usaba una báscula de baño para probar cambios de presión de diferentes tamaños de perros. Una semana después, Tara Nawan se unió a nosotros. Había trabajado en estrategia de marca y entendía algo que Alex y yo no. La gente no compra tecnología porque sea inteligente. La compran porque les hace sentir menos indefensos. Tara miró mi presentación y dijo, «Estás vendiendo sensores. Deja eso. Realmente estás vendiendo una oportunidad más de salvar a una mascota antes de que sea demasiado tarde». Esa frase lo cambió todo. Mientras trabajábamos, mi familia seguía enviando recordatorios de que esperaban que fallara. Elaine me envió un recorte de periódico sobre quiebras de startups. Robert me dejó un mensaje de voz diciendo que conocía a alguien que podía conseguirme un puesto real. Jenny publicó un meme sobre inventores viviendo en la negación y no etiquetó a nadie, lo que de alguna manera lo empeoró. Quería responder, pero cada vez que empezaba a escribir, me detenía. Ya me habían juzgado cuando sostenía un prototipo cubierto de esperanza. ¿Para qué malgastar palabras con gente que solo entendía resultados? Así que, construí en silencio. Probé PulsePub en las mascotas de amigos, luego en animales de refugio con permiso. Un gerente de refugio llamó después de una prueba y dijo que el dispositivo había marcado estrés inusual en un terrier que más tarde resultó tener una infección. No era una prueba de que hubiéramos cambiado el mundo, pero fue suficiente para hacerme sentar en mi coche y temblar durante 10 minutos. Por primera vez, PulsePub había ayudado a alguien a darse cuenta. Al final del segundo mes, teníamos un prototipo funcional, datos iniciales, una demostración rudimentaria y una invitación para presentar en un escaparate de tecnología para mascotas en el centro de Los Ángeles. Cuando se lo dije a mi familia en un breve mensaje grupal, nadie respondió durante 6 horas. Luego, Jenny escribió, «Intenta no humillarte en el escenario». Sonreí la misma sonrisa silenciosa que había puesto en la cena y empaqué mi prototipo como si fuera de oro. El escaparate se celebró dentro de una brillante sala de convenciones llena de stands pulidos, fundadores confiados e inversores que podían destruir tu confianza con una mirada aburrida. Llegué temprano porque necesitaba tiempo para respirar antes de fingir que no estaba aterrorizada. Alex ajustó la tableta de demostración. Tara ensayó nuestra frase de apertura, y yo me quedé detrás del stand con PulsePub enganchado a un collar de perro de peluche, preguntándome si mi familia tenía razón después de todo. Esa fue la parte más cruel de ser objeto de burla por las personas que te criaron. Sus voces no se fueron cuando salieron de la habitación. Se instalaron en mi cabeza y esperaron la debilidad. A las 10:30, nuestro primer visitante se detuvo, luego otro, luego 5 más. Una mujer con un beagle mayor preguntó si PulsePub podía detectar cambios en los patrones de descanso. Un voluntario de un refugio preguntó si podía ayudar a perros ansiosos después de la adopción. Un veterinario estudió nuestros datos y dijo, el tamaño de su muestra es pequeño, pero el concepto es convincente. ¿Convincente? Me aferré a esa palabra como al oxígeno. Luego apareció Ethan Lewis. Ethan y yo habíamos trabajado en la misma empresa de tecnología de consumo antes de que yo renunciara. Era encantador en público, despiadado en privado y alérgico a que cualquier otra persona recibiera atención. Se acercó con 2 hombres de traje y una sonrisa que solo parecía amigable desde lejos. Maya Thompson, dijo en voz alta. Oí que dejaste un empleo estable para construir un anillo del humor para mascotas. Algunas personas se giraron. La cara de Tara se tensó. Alex se acercó, pero negué con la cabeza. Ethan quería una reacción. Mi familia me había entrenado para no dar una fácilmente. Es un monitor de bienestar predictivo, dije. Puedes ver la demostración si quieres. Se rió. ¿Predictivo? Esa es una palabra grande para un clip de collar. Desperté la tableta con un clic y empecé de todos modos. La pantalla mostraba datos de nuestras pruebas en refugios, irregularidades de movimiento, interrupciones del descanso, marcadores de estrés elevados y alertas que coincidieron con observaciones humanas posteriores. Expliqué que PulsePub no diagnosticaba enfermedades. Identificaba cambios conductuales y fisiológicos tempranos que podían impulsar a los dueños a revisar antes. Un inversor se inclinó. Otro preguntó sobre la validación.
El veterinario regresó con 2 colegas. Durante 10 minutos, olvidé que Ethan estaba allí. Luego levantó la voz. ¿Dónde está la prueba de que esto no es solo ruido disfrazado de innovación? Las palabras se acercaron demasiado a lo que mi padre había dicho en la cena. Basta de esta fantasía. No va a ninguna parte. Por un segundo, la garganta se me cerró. Luego recordé a Buster. Recordé la llamada del gerente del refugio. Recordé el sensor agrietado que reparé a la 1:17 de la mañana. Me giré hacia Ethan y le dije, la prueba está en el patrón. Una señal puede ser ruido. Cambios repetidos en el movimiento, el descanso y las tendencias de temperatura no lo son. Por eso nuestro sistema de alerta utiliza indicadores combinados, no un pico dramático. El veterinario asintió. Ese es el enfoque correcto. La sonrisa de Ethan parpadeó. Al final del escaparate, teníamos 12 reuniones con inversores programadas, 2 posibles socios piloto y un bloguero de noticias locales pidiendo una entrevista. Debería haber celebrado. En cambio, encontré algo en línea que me heló la sangre. Jenny había publicado una foto de la cena familiar. En ella, yo estaba de pie junto a la mesa sosteniendo PulsePub mientras todos se reían. Su pie de foto decía, cuando tu hermana dice que está construyendo la próxima gran cosa, pero parece un monitor de bebé de venta de garaje. Parientes habían comentado con emojis de risa. Amigos de la familia se habían unido. Y luego vi que a Ethan le había gustado la publicación. Un minuto después, la compartió con su propio pie de foto. La cultura startup es salvaje. Tara suavemente me quitó el teléfono de la mano. No respondas, dijo. Alex parecía furioso. Podemos denunciarlo. Pero denunciarlo no desharía la humillación. Esa noche, Elaine me llamó. Respondí porque una parte tonta de mí pensó que quizás quería disculparse. En cambio, suspiró y dijo, la publicación de Jenny fue dura, pero tienes que admitir que te lo buscaste al hacer todo tan público. Mi mano apretó el teléfono. Yo no la publiqué. Ella sí. Mostraste esa cosa en la cena. Mi madre respondió, la gente tiene derecho a tener opiniones. La burla no es una opinión. Se quedó en silencio, luego dijo, suenas emocional. Por eso nos preocupamos. Colgué. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba llena. Algunos mensajes eran crueles, burlándose del anillo del humor para mascotas. Pero otros eran diferentes. Dueños de mascotas escribieron sobre animales que habían perdido demasiado tarde. Voluntarios de refugios preguntaron cuándo podían probarlo. Un investigador veterinario solicitó una llamada técnica. La publicación destinada a avergonzarme había enviado accidentalmente a miles de personas a buscar PulsePub. Tara entró sosteniendo su portátil como si hubiera descubierto el fuego. Maya, dijo, tu hermana acaba de hacernos virales. Me reí una vez, aguda e incrédula. No era perdón, pero fue la primera señal de que la risa destinada a enterrarme podría convertirse en el sonido que despertó el mercado. Volverse viral no significaba tener éxito de la noche a la mañana. Significaba despertar a elogios e insultos por igual. Significaba que los críticos nos llamaban estafadores, los dueños de mascotas rogaban por acceso anticipado, y los inversores usaban de repente palabras como impulso. Significaba que dormía menos, comía peor y aprendí que la atención no es lo mismo que la confianza. Todavía teníamos que ganarla. Alex empujó el hardware hasta que se volvió más pequeño, ligero y fiable. Tara reconstruyó nuestro mensaje alrededor de una frase, detecta antes, ama más tiempo. Odiaba lo emocional que me hacía sentir, lo que significaba que probablemente era lo correcto. Lanzamos una beta limitada con 2 refugios, una clínica veterinaria y 50 dueños de mascotas. Cada alerta fue revisada manualmente. Cada queja dolía. Cada éxito nos mantenía vivos. Una usuaria beta, una maestra jubilada llamada señora Álvarez, nos envió un correo electrónico después de que PulsePub le advirtiera que el patrón de movimiento nocturno de su gato había cambiado bruscamente. Lo llevó al veterinario y descubrió un bloqueo urinario temprano. No sé qué habría pasado si hubiera esperado, escribió.
Imprimí ese correo electrónico y lo pegué con cinta adhesiva encima de mi escritorio. Siempre que la duda volvía arrastrándose, lo miraba. Mientras tanto, Ethan ya no se limitaba a reír desde la barrera. Anunció un producto competidor llamado Pet Pulse. Su video teaser usó frases sospechosamente cercanas a las nuestras. El diseño parecía lo suficientemente diferente como para evitar problemas obvios, pero la idea era lo suficientemente cercana como para revolviera el estómago. Peor aún, tenía dinero, conexiones y un equipo pulido que sabía cómo moverse rápido y parecer caro. Un inversor canceló después del anuncio de Ethan. Otro preguntó si teníamos protección de patente. La teníamos parcialmente, pero no lo suficiente como para sentirnos seguros. Esa misma semana, Jenny apareció en mi apartamento sosteniendo 2 cafés como si todavía fuéramos hermanas que podían arreglar las cosas con cafeína. ¿Podemos hablar?, preguntó. Casi dije que no, pero me hice a un lado. Ella miró a su alrededor las pizarras, las partes del prototipo y los correos electrónicos impresos de los usuarios beta. Sus ojos se detuvieron en el mensaje de la señora Álvarez. Entonces, esto está realmente sucediendo, dijo. No felicitaciones, solo incredulidad, con un abrigo más suave. Sí, dije. Ha estado sucediendo. Simplemente no te importó hasta que lo hicieron extraños. Se encogió. Eso no es justo. Publicaste esa foto. Fue una broma. Llegó a Ethan. Su cara cambió. No sabía que la compartiría. No te importaba quién la compartiera. Dejó los cafés. Maya, vine porque mamá y papá están preocupados. La empresa de Ethan parece seria. Si te gana, esto podría ponerse feo. Quizás deberías vender pronto si alguien ofrece. Acepta una victoria menor antes de perderlo todo. Ahí estaba de nuevo. La especialidad familiar, envolver la duda en preocupación y esperar que yo lo llamara amor. ¿Todavía crees que voy a perder?, dije. Su silencio respondió antes de que ella lo hiciera. Creo que tienes talento, dijo con cuidado. Pero también creo que no estás hecha para este tipo de guerra. Esa frase abrió algo viejo en mí. Mi familia había confundido la gentileza con la debilidad durante tanto tiempo que incluso yo a veces les había creído. Bajé el correo electrónico de la señora Álvarez y se lo entregué a Jenny. «Léelo». Lo hojeó, su expresión se suavizó. «Eso es bueno», dijo. «Eso no es bueno», respondí. «Eso es el gato de alguien. Eso es la familia de alguien. Por eso estoy haciendo esto. No para impresionarte. No para demostrar que papá estaba equivocado. Estoy haciendo esto porque sé lo que se siente al darse cuenta demasiado tarde». Jenny apartó la vista. «Buster». Asentí. Por un momento, pensé que finalmente habíamos llegado a algo real. Luego, su teléfono zumbó. «Mamá quiere saber si vendrás a cenar el domingo». Sin hablar de negocios, solo familia. Reconocí una trampa cuando llevaba una invitación educada, pero fui de todos modos, en parte porque todavía quería creer que la gente podía cambiar. La cena del domingo se sintió como volver a la escena de un crimen. La misma mesa, las mismas sillas. Robert preguntó por el artilugio antes de que se sirviera la sopa. Elaine lo corrigió y dijo, ¿la empresa? Él actuó como si la palabra supiera extraña. Durante 10 minutos, fingieron ser de apoyo. Luego, Robert colocó una carpeta junto a mi plato. Dentro había una oferta de trabajo impresa de uno de sus amigos. 6 cifras, dijo. Beneficios, estabilidad. Puedes hacer tu pequeño proyecto los fines de semana. Miré la carpeta, luego a él. ¿Me invitasteis aquí para ofrecerme un trabajo? Elaine extendió la mano para coger la mía. La aparté. Te invitamos porque te amamos, dijo. Y porque esta persona Ethan te aplastará si no tienes cuidado, Roberta sintió. Tuviste un bonito estallido de atención. No lo confundas con un futuro. Me levanté lentamente. Tienes razón. Saber cuándo rendirse importa.
Así que esta noche, dejé de pedirle a esta familia que creyera en mí, dije. Nadie se rió esta vez. Empujé la carpeta de vuelta sobre la mesa. La próxima vez que oigas hablar de mi empresa, dije, no será de mí. Luego salí antes del postre, antes de las disculpas, antes de que cualquiera pudiera suavizar el insulto y llamarlo amor. Después de esa cena, dejé de intentar traducir mi sueño a un lenguaje que mi familia respetara. Entendían salarios, títulos, planes de jubilación y aprobación pública. No entendían el peligroso punto intermedio donde vive todo fundador, el lugar entre la prueba y el colapso. Así que, dejé de explicar y empecé a ejecutar. Recaudamos una ronda inicial liderada por Sarah Johnson, una capitalista de riesgo conocida por respaldar productos emocionales con datos serios debajo. Sarah no me halagó. En nuestra primera reunión, despedazó nuestros números, cuestionó nuestras suposiciones de retención, desafió nuestro cronograma de fabricación y preguntó qué impediría que una empresa más grande nos aplastara. Al final, cerró mi presentación y dijo, todavía no estás pulida, Maya, pero eres terca de la manera correcta. Puedo trabajar con eso. Su inversión nos dio espacio para respirar, pero también elevó lo que estaba en juego. Nos mudamos de mi apartamento a una pequeña oficina con alfombra manchada y una ventana que daba a una pared de ladrillo. Para mí, parecía un palacio. Contratamos a 2 ingenieros, un líder de soporte al cliente y un consultor de datos que hablaba casi enteramente en gráficos. Tara puso una campana cerca de la entrada y la tocaba cada vez que un refugio se unía a nuestro programa piloto. Rin, otro refugio. Rin, otra clínica. Rin. Otro lote de usuarios beta se convirtió en preórdenes pagadas. Luego vino el primer desastre real. Un socio de fabricación entregó carcasas con un defecto que hacía que el clip se aflojara durante la actividad intensa. No se dañó a ninguna mascota, pero 3 dispositivos se cayeron durante las pruebas, y un usuario beta enfadado publicó un vídeo llamando a PulsePad plástico sobrevalorado. Ethan lo amplificó en 1 hora. Su pie de foto era simple. Por eso la experiencia importa. Esa noche, me senté con el equipo hasta las 3 de la mañana. Podríamos habernos escondido detrás del lenguaje legal. En cambio, grabé un vídeo explicando el defecto, pausando los envíos, ofreciendo reemplazos y mostrando el proceso de rediseño. Mi voz tembló una vez. Lo dejé así. Tara preguntó si estaba segura. Dije, sí. La gente confiaba en nosotros con sus mascotas. Le dije, no podemos proteger nuestro orgullo primero. La respuesta nos sorprendió. Los clientes nos agradecieron por ser transparentes. Un veterinario elogió la decisión de retirada. Un director de refugio escribió, así es como se construye la confianza. El intento de Ethan de hacernos parecer débiles nos había obligado a mostrar lo que su empresa no tenía, responsabilidad. 2 semanas después, PetPulse se lanzó antes de tiempo. Parecía elegante. Ethan apareció en podcast hablando de llevar madurez a la tecnología para mascotas. Nunca me nombró, pero no tuvo que hacerlo. Mi familia también lo sabía. Me enteré porque Jenny me envió un enlace a una de sus entrevistas. ¿Ningún mensaje? Solo el enlace. No respondí. Luego el mercado tomó su decisión lentamente. Luego, de repente, PetPulse tuvo fuertes preórdenes pero reseñas débiles. Los clientes dijeron que la aplicación era confusa, las alertas parecían aleatorias y la duración de la batería los decepcionó. PulsePad, después de la reparación de la carcasa, comenzó a ganar confianza una reseña a la vez. No éramos más ruidosos que Ethan. Éramos más constantes. Nos asociamos con refugios, publicamos datos piloto, organizamos sesiones de preguntas y respuestas en vivo con veterinarios y respondimos a correos electrónicos enojados con paciencia. Una tarde, Sarah entró en la oficina sin su expresión tranquila habitual. Maya, dijo, acabo de terminar una llamada con una importante empresa de cuidado de la salud para mascotas. Levanté la vista de una hoja de cálculo. De acuerdo, te han estado observando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Observándonos cómo? Confianza del cliente, retención, calidad de los datos, asociaciones con refugios, quieren una conversación.
La empresa se llamaba Ardan Animale Health, un gigante en plataformas de bienestar veterinario. Al principio, me negué a pensar en vender. PulsePub se sentía como mi hijo, mi prueba, mi respuesta a cada persona que se había reído, pero Sara me hizo una pregunta que lo cambió todo: ¿quieres ser dueña del 100% de una empresa luchando cuesta arriba durante años? ¿O quieres que este producto esté en tantos hogares como sea posible? Las negociaciones comenzaron en silencio. Los abogados entraron en nuestras vidas como fantasmas caros. La primera oferta de Ardan fue fuerte, pero no cambió la vida. La segunda fue mejor. Luego la empresa de Ethan cometió el peor error posible. Los dispositivos Pet Pulse comenzaron a generar alertas falsas de estrés crítico a gran escala después de una actualización de firmware apresurada. Los clientes entraron en pánico. Las clínicas se quejaron de visitas de emergencia innecesarias. Un reportero de tecnología publicó una comparación brutal entre Pet Pulse y PulsePub, elogiando nuestra implementación más lenta y nuestra transparencia. Ethan se quedó en silencio en línea por primera vez desde que lo conocí. Esa misma semana, Ardan regresó con su oferta final: $100 millones, efectivo y acciones, adquisición, retención del equipo, financiación de investigación ampliada y un compromiso para mantener vivo el programa de refugio de PulsePub. Miré fijamente el número en la hoja de términos hasta que dejó de parecer real. Todo lo que podía pensar era en aquella mesa de la cena, mi madre recostada, mi padre llamándolo fantasía, mi hermana esperando que yo llorara, y allí estaba yo, sosteniendo un documento que convertía su risa en un número tan grande que ninguno de ellos podía fingir no entenderlo. La compraventa fue confidencial hasta el anuncio oficial, lo que significaba que tenía que llevar la noticia más grande de mi vida en silencio. Durante 3 semanas, pasé por reuniones, revisiones legales, sesiones informativas para empleados y planificación de la transición mientras fingía que mi mundo no se había abierto en dos. Quería contárselo a alguien fuera de la empresa. No a mi familia exactamente, pero quizás a la versión de ellos que todavía deseaba que existiera. La versión que gritaría de alegría, vendría con pastel y diría: nos equivocamos, y estamos muy orgullosos de ti. Esa versión nunca había sido real, así que no llamé. Esperé. El anuncio salió en vivo un martes por la mañana a las 8 de la mañana. Ardan Animale Health publicó el comunicado de prensa primero. Ardan Animale Health adquiere PulsePub en un acuerdo de $100 millones para expandir la tecnología predictiva de bienestar de mascotas. Los blogs de tecnología lo recogieron en minutos. Los boletines de la industria de mascotas siguieron. Luego los medios de negocios locales de Los Ángeles. Luego los mismos círculos en línea que se habían reído de la foto de la cena de Jenny meses antes. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que terminara de leer el titular. Sara me envió un mensaje de texto: bienvenida al otro lado. Alex envió 15 emojis de cohetes. Tara envió una nota de voz que era principalmente llanto y risa. Luego vinieron las llamadas que sabía que vendrían. Mamá, papá y Jenny. Vi sus nombres aparecer uno tras otro, como fantasmas golpeando desde dentro de una pared. No respondí, no porque los odiara. No respondí porque recordaba cada vez que les había rogado que me vieran antes de que el mundo pusiera un precio a mi valor. Elaine llamó 6 veces. Robert llamó 4. Jenny envió el primer mensaje de texto: Maya, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Luego, no tenía idea de que esto era tan serio. Luego, lo siento por la publicación. Mi madre escribió: cariño, estamos muy orgullosos de ti. Por favor, llámanos. ¿Cariño? La palabra parecía extraña en mi pantalla. Mi padre dejó un mensaje de voz. Contra mi mejor juicio, escuché. Su voz era formal, como si se estuviera disculpando con un gerente de banco. Maya, tu madre y yo vimos las noticias. Obviamente, estamos sorprendidos, pero de una buena manera. Siempre supimos que eras capaz cuando te esforzabas. Nos gustaría celebrar en familia. Me reí tan de repente. Alex miró desde su escritorio. Siempre supimos. Esas 3 palabras casi me impresionaron con su audacia. Al mediodía, mi familia extendida se unió al desfile.
Tías que comentaron emojis de risa bajo la publicación de Yene ahora escribieron, la sangre siempre gana. Primos de los que no había tenido noticias en años preguntaron si necesitaba ayuda con oportunidades de negocio. Un tío afirmó que siempre había creído que yo era la inteligente, aunque en acción de gracias había llamado a Pulsepap un Tamagotchi para gente rica. Luego Ethan reapareció en privado. El asunto de su correo electrónico era, felicidades. El mensaje era corto. Resultado impresionante. Espero que haya espacio para el respeto profesional ahora que el polvo se ha asentado. Si Ardan busca liderazgo experimentado en esta categoría, estaría abierto a una conversación. Se lo reenvié a Sara sin comentarios. Ella respondió, absolutamente no. Ese fue el primer momento en que realmente disfruté. El segundo vino esa noche. Ardan organizó una pequeña celebración privada en nuestra oficina antes del evento de transición público. Champán, sidra espumosa, socios de refugios, inversores, empleados y algunos periodistas llenaron la sala. Llevaba un vestido azul marino que había comprado en oferta 3 años antes para entrevistas de trabajo. Se sintió bien llevar algo de la vida a la que todos pensaban que debería volver mientras estaba en la vida que había construido en su lugar. A mitad de la noche, la recepcionista me encontró cerca del pasillo trasero. Maya, susurró. Tu familia está abajo. Mi cuerpo se heló. ¿Tenían una invitación? Ella negó con la cabeza. Por supuesto que no. Caminé hacia el vestíbulo con Sara a mi lado. Elaine, Robert y Yene estaban cerca de seguridad, vestidos como si asistieran a una gala. Los ojos de mi madre estaban rojos. Mi padre sostenía una bolsa de regalo. Yene parecía más pequeña de lo que la había visto nunca. Elaine se adelantó. Maya, cariño. Me eché hacia atrás. Ella se detuvo como si la hubiera abofeteado. Este es un evento privado, dije. Robert se aclaró la garganta. ¿Somos familia? Esa no era la pregunta. Elaine empezó a llorar suavemente. Cometimos errores, pero tienes que entender, estábamos asustados por ti. Miré a mi padre. Estaban asustados cuando me trajisteis una oferta de trabajo y me dijisteis que renunciara. Se removió. Estaba intentando protegerte. ¿Me estabas protegiendo cuando te reíste en la cena? Nadie respondió. ¿Me estabas protegiendo cuando Yene publicó esa foto? La cara de Yene se arrugó. Lo siento, susurró. Estaba celosa. La honestidad me sorprendió. Estabas haciendo algo valiente, dijo. Y lo hice pequeño porque me sentía pequeña. Fue cruel. Y lo siento. Por primera vez, su disculpa no sonó a estrategia. Pero mi madre intervino demasiado rápido. Mira, ella se disculpó. ¿Podemos, por favor, subir ahora? La gente está preguntando por nosotros en línea, y parece raro que no estemos contigo. Ahí estaba. No reconciliación, sino control de reputación. Tomé la bolsa de regalo de mi padre, la abrí y encontré una foto familiar enmarcada. En la parte de atrás, mi madre había escrito, la familia es para siempre. Se la devolví. No, dije. Familia no es una palabra que se usa cuando aparecen las cámaras. Elaine parecía atónita. Maya, no seas vengativa. Sonreí tristemente. ¿Todavía crees que las consecuencias son venganza? Luego me giré hacia seguridad y dije, por favor, acompátenlos a la salida. Yene no discutió. Robert parecía humillado. Elaine susurró sobre la gente que miraba. Y estaban mirando, empleados, invitados. Incluso un periodista cerca del ascensor había visto lo suficiente para entender que había una historia debajo de la historia. No lo expliqué. No necesitaba hacerlo. Mientras las puertas se cerraban detrás de ellos, mi teléfono zumbó. Un mensaje de Yene. Me lo merezco, pero quise decir lo que dije. Lo siento. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego guardé mi teléfono y volví arriba donde la gente celebraba la invención que una vez llamaron inútil.
El evento de transición público tuvo lugar 3 días después en el mismo refugio de animales que se había unido a nuestro programa piloto más temprano. Elegí ese lugar a propósito. No un salón de hotel, no un espacio de conferencias de lujo, un refugio con suelos arañados, perros ladrando, gatos nerviosos, personal sobrecargado de trabajo y el tipo de amor que rara vez recibe un foco de atención. Si Pulsepap estaba entrando en su próximo capítulo, quería que comenzara donde la misión todavía se sentía real. Vinieron los ejecutivos de Ardan, Sara, nuestro equipo, voluntarios del refugio, periodistas se alinearon en la pared trasera, y porque la vida tiene un sentido del drama que ningún escritor podría mejorar, mi familia también vino. Esta vez, habían sido invitados por alguien de Ardan que asumió que la familia pertenecía a los eventos importantes. Cuando vi sus nombres en la lista de invitados, casi los eliminé. Luego me detuve. Estaba cansada de ocultar la herida para que las personas que la causaron se sintieran cómodas. Que vinieran. Que estuvieran en la sala donde la pérdida de tiempo se convirtió en una plataforma tecnológica de $100 millones. Elaine llegó con un vestido azul pálido, sonriendo demasiado brillante. Robert llevaba un traje y miraba a su alrededor como si estuviera calculando el costo de todo. Jenny vino sin maquillaje, lo que de alguna manera la hizo parecer más honesta. Se mantuvo aparte de ellos, con las manos entrelazadas, los ojos en el suelo. Ethan no fue invitado, pero su sombra llegó de todos modos. Media hora antes de mi discurso, una reportera me mostró noticias de última hora en su teléfono. Pet Pulse también había sido adquirida, no como un triunfo, sino como un activo en apuros después de demandas de reembolso, quejas de clínicas y una revisión de fiabilidad fallida. El comprador planeaba cerrar el producto y absorber solo partes del equipo. La cita de Ethan estaba dolorosamente pulida. Estamos orgullosos de lo que intentamos construir. Intentamos. Esa palabra me siguió hasta el escenario. Cuando anunciaron mi nombre, la sala aplaudió. Caminé sosteniendo el primer prototipo roto de Pulsepap, el mismo del que mi familia se había reído, reparado, con la carcasa agrietada y todo. No había planeado traerlo. En el último minuto, lo puse en mi bolsillo porque el éxito puede volverse demasiado limpio si no llevas pruebas de la suciedad. Miré a la audiencia, luego al personal del refugio, luego a mi equipo. Finalmente, mis ojos encontraron a mi familia. Elaine ya estaba llorando. Robert parecía rígido. Jenny encontró mi mirada y no apartó la vista. Hace unos meses, comencé. Les mostré este dispositivo a personas que amaba, y se rieron. La sala se quedó en silencio. La mano de Elaine voló a su boca. No los nombré. No tuve que hacerlo. Lo llamaron ridículo. Lo llamaron fantasía. Alguien bromeó con que iba a llorar. Y la verdad es que casi lo hice. No porque no les gustara el producto, sino porque desestimaron a la persona que lo sostenía. Levanté el prototipo roto. Las cámaras hicieron clic. Esto no fue construido por confianza. Fue construido por el dolor, la terquedad, las noches en vela, los errores y la creencia de que darse cuenta antes a veces puede significar amar más tiempo. Pulsepap comenzó porque perdí un perro al que amaba, y no dejaba de preguntarme qué podría haber pasado si lo hubiéramos sabido antes. La señora Álvarez se secó los ojos en la primera fila. Continué. La adquisición de hoy se informa como una historia de negocios porque los números son fáciles de entender. $100 millones es un número que la gente respeta, pero el valor real de esta empresa nunca fue la compraventa. Fue cada dueño de mascota que se sintió menos indefenso. Cada refugio que pudo monitorear el estrés con más cuidado, cada familia que recibió una advertencia lo suficientemente temprano como para hacer una pregunta más. Mi voz se estabilizó. Así que, a cualquiera que esté viendo y que alguna vez haya sido objeto de burla por personas que se supone que creen en ti, recuerda esto. A veces no se ríen porque tu sueño sea pequeño. A veces se ríen porque tu coraje les incomoda. Comenzó el aplauso, pero levanté la mano suavemente. Y a las personas que dudaron de mí, no necesito que finjan que siempre creyeron. No necesito una historia reescrita. Solo necesito que la verdad esté en la habitación con nosotros. Después del discurso, la gente rodeó al equipo.
El director ejecutivo de Ardan habló sobre la expansión. Sara me abrazó. Alex levantó el prototipo roto como un trofeo. Tara les dijo a los periodistas que la transparencia nos salvó más de lo que la perfección jamás podría. A través de todo, mi familia esperó cerca de la pared lateral. Finalmente, me acerqué. Elaine extendió la mano hacia mí pero se detuvo. Maya, dijo, su voz temblorosa. Lo siento mucho. La miré con cuidado. ¿Por qué? Ella parpadeó. Por haberte lastimado. ¿Cómo? La pregunta era simple, pero despojó la actuación. Elaine parecía avergonzada. Por reírnos de tu invención. Y Robert respondió en voz baja, por no respetar tu trabajo, por asumir que el miedo era sabiduría. Por tratar tu sueño como un problema a resolver. Fue lo más honesto que me había dicho nunca. Luego Jenny dio un paso adelante. Y por publicar esa foto, dijo, por hacerte un chiste porque no podía soportar que te estuvieras volviendo valiente sin mí. El silencio se instaló entre nosotros. Había imaginado este momento tantas veces. En mis fantasías más enfadadas, los humillé. Los hice rogar. Pero de pie allí con la compraventa hecha, las cámaras desvaneciéndose y los perros del refugio ladrando de fondo, me di cuenta de que la venganza no era lo mismo que la libertad. Libertad significaba que su opinión ya no decidía en quién me convertía. Acepto que lo sientes, dije. Elaine exhaló como si el perdón hubiera llegado. Levanté la mano. Pero aceptación no es acceso. Su cara cambió. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a volver a la versión antigua de esta familia solo porque tuve éxito lo suficientemente alto como para que me aprobaran. Si reconstruimos algo, será lento, honesto. Sin bromas disfrazadas de preocupación. Sin amor que solo aparece después de los titulares. Robert asintió una vez, avergonzado. Elaine lloró más fuerte pero más suave esta vez. Jenny susurró, entiendo. Creí que quería entender. Eso fue suficiente por ese día. Mientras se alejaban, una joven se me acercó sosteniendo un pequeño terrier con ojos nublados. Lo siento, dijo. Solo quería decir que tu historia me hizo sentir menos loca. Mis padres también piensan que mi idea de negocio es estúpida. Le sonreí y por un segundo me vi a mí misma de pie en esa mesa de la cena sosteniendo un sueño que todos los demás ya habían enterrado. Entonces no les entregues la pala, dije. Se rió entre lágrimas. ¿Y si fracaso? Miré el prototipo roto en mi mano. Entonces falla mientras construyes, no mientras obedeces. Más tarde esa noche, cuando el refugio se había quedado en silencio, me senté sola en mi coche antes de ir a casa. Mi teléfono zumbaba con mensajes, entrevistas, felicitaciones y solicitudes de personas que de repente querían conocerme. En la parte superior había un mensaje de texto de Jenny. Sé que no merezco una respuesta, pero estoy orgullosa de ti, y no por el dinero, sino porque no te volviste cruel. Lo leí 2 veces, luego escribí, gracias. ¿Sigue mejorando? No escribí más. Todavía no. La curación no necesitaba actuar a demanda. Mientras arrancaba el coche, pensé en la noche en que mi madre se burló de mí. La noche en que mi padre llamó a mi futuro una fantasía. La noche en que mi hermana esperó que yo llorara. Todos esperaban que me rompiera. En cambio, construí. Llamaron inútil a PulsePub. El mundo lo llamó valioso por $100 millones. Pero el número no fue la victoria.